Néstor me dice que también ya está listo y que él recoge las preguntas. Orián también ya está conectada. Perfecto. Entonces, ¿sabes? Natalia, te vamos a poner en segundo, o a Natalia, ponemos a Marco en segundo lugar. Perdón, una preguntita, disculpen. El link para que entre la gente a ver a Facebook no lo tengo. Esteban, ¿me puedes enviar por favor a mi WhatsApp? Hay gente que se quiere conectar. Claro, Richard, te lo mando ahorita mismo. No hay caso. Bueno, estamos online. Podemos empezar. Bien, bienvenidas a todas y a todos a este diálogo sudamericano que titulamos Semillas Libres y Sudamérica sin cultivos transgénicos. Me presento, yo soy Rita Moya, soy parte de la coordinación de Slow Food en el Cono Sur. Esta iniciativa fue organizada por las coordinaciones de Slow Food Cono Sur y Andina, y es la primera vez que hacemos una actividad en conjunto. Esta actividad se da en el marco de un proceso de intensificación de instalar el tema de los transgénicos en muchos de nuestros países, en especial algunos países andinos como Chile y Bolivia, aprovechando un poco esta situación de crisis sanitaria y justificándola como que va a ayudar a generar empleo y otros temas económicos. Estamos, por supuesto, muy preocupados por lo que está pasando en nuestra Sudamérica, y por eso creemos que es importante que podamos generar también sintonía entre la sociedad civil de los distintos países sudamericanos, para sincronizar un poco los discursos, las estrategias y las acciones que hemos desarrollado cada uno de los países. Esta intensificación del tema no es única en un país, sino que se está dando en un territorio. Por eso le hemos pedido, y aquí le doy la bienvenida a nuestros expositores, vienen de 6 países distintos, que nos cuenten un poco sobre la realidad, sobre el tema transgénico en sus países, pero también que nos cuenten un poco cuáles han sido las experiencias o las acciones para enfrentar esto desde la sociedad civil. Espero que tengamos una reunión fructífera. Y quiero darle la palabra a mi compañero Esteban de la coordinación, él es consejero internacional de la región andina de Slow Food, que nos va a dar un poco las indicaciones metodológicas de todo este tema. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos todos. Muchas gracias por conectarse. Agradecemos de corazón a las 6 personas que van a compartir este espacio, ya que sus experiencias van a ser enriquecedoras para todos nosotros y también para aclararnos algunas dudas y algunas preocupaciones que tenemos alrededor del tema de transgénicos, pensando sobre todo en nuestra soberanía alimentaria y nuestro patrimonio sobre todo. Y bueno, estas inquietudes esperemos que se puedan ir resolviendo a lo largo de esta conversación, a lo largo de esta charla. Para nosotros desde la región andina es muy importante que tratemos este tema de manera global porque sabemos que somos una sola patria, una sola nación latinoamericana, que tenemos muchísimas cosas que nos unen y ahora es lo que queremos es justamente que eso que se visualice. Muchas gracias a Valentina, a la Oficina Internacional de Slow Food que nos está facilitando este encuentro y su trabajo es muy valioso y también compartimos sueños, somos también una gran familia global que se junta alrededor de la comida lenta, ¿no? De Slow Food. Entonces, bueno, la metodología es de lo más sencilla. Cada una de las personas que van a participar tienen entre 8 y 10 minutos para poder hacer una exposición alrededor de 2 preguntas bases que se les había pasado a todos, que es contando un poco la experiencia que han vivido sus países y algunas otras cosas más. Y luego de estas exposiciones de las 6 personas, vamos a recoger las preguntas que ustedes, las personas que están
viendo y participando a través de la página de Slow Food Internacional, les pedimos que a través del chat nos hagan llegar las preguntas, ¿no? Tenemos un compañero, Néstor, desde Colombia, que está recogiendo toda la información, y también algunos nosotros acá desde Ecuador lo haremos también, para que estas preguntas puedan ser canalizadas a cada una de las personas que participan. Entonces, bueno, sin más, yo quiero presentarles a Jaime Delgado Segarra de Perú. Él es director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres. Es abogado, administrador de empresas, con una segunda especialización en Derecho Público y Buen Gobierno. Tiene estudios de una maestría en políticas de salud. Además, es promotor de defensa del consumidor en el Perú, América Latina desde hace 35 años, fundador y expresidente de ASPEC, ex congresista de la República y expresidente de la Comisión de Servicios Públicos y Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano. Autor de la Ley de Alimentación Saludable, autor de la Ley de Moratoria del Ingreso de Cultivos Transgénicos en el Perú y actualmente es director del instituto en la Universidad San Martín de Porres. Muchas gracias, Jaime, y bueno, quedamos a la expectativa de tu charla. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes. Es un gusto estar compartiendo con todo el grupo en América Latina de gente tan interesada en los temas de seguridad alimentaria y particularmente el tema de los transgénicos. Bueno, para poner en contexto, mientras van poniendo mi presentación, no sé si el público la está viendo, como ustedes saben, el Perú es un país que tiene una antigua historia de agricultura, ¿no? O sea, tenemos nada menos que 10.000 años de agricultura. Tenemos una ciudad que es Caral, que tiene 5.000 años, que es la segunda ciudad más antigua del mundo. Y eso, obviamente, nos da ciertas características y orgullo, por qué no decirlo, de nuestro potencial agrícola y cultura agrícola en el país. Entonces, bajo esas condiciones, además de ser un país megadiverso, un país que es centro de origen de muchas especies, por decir la papa, la quinoa, el tomate, y qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué poner en riesgo, creo que ya se está viendo la presentación más adelante, ¿por qué poner en riesgo todo esto, ¿no? O sea, tenemos un patrimonio importante agrícola en el país y tenemos una agricultura familiar, digamos, que es la principal proveedora de todos los productos que estamos consumiendo todos los días. No es la gran agroindustria la que provee de los alimentos. La agroindustria se preocupa más de la exportación, pero es el campesino, en la agricultura familiar, el que está proveyéndonos de todos los productos todos los días. Siguiente, por favor. Frente a esto, digamos, es importante rescatar esta cultura agrícola. O sea, tenemos un sistema de ingeniería y unos sistemas de riego que son impresionantes, que es un legado importante de los incas. Tenemos más de 1 millón de hectáreas de andenes, de los cuales fácilmente la mitad están perdidos, abandonados. Siguiente. Y hemos descubierto, digamos, además, que los sistemas de riego que ya teníamos desde los incas son incomparables, ¿no? O sea, y no me voy a detener a la estructura de cada andén, pero realmente los sistemas de riego y optimización del uso del agua realmente son sorprendentes. Por otro lado, tenemos que en nuestro país, digamos, se conserva la tradición del intercambio de las semillas. O sea, los agricultores son dueños de las semillas. O sea, hay una soberanía en este sentido. Siguiente, por favor. Incluso tenemos más adelante actividades como el Mururraimi, ¿no? El Mururraimi es la fiesta de las semillas que se celebra una vez al año, donde los campesinos se juntan para exhibir, ostentar la enorme variedad de semillas que tiene. La siguiente, por favor. Y luego hacen un intercambio de semillas.
Entonces, si tenemos todo este patrimonio, ¿por qué ponerlo en riesgo? O sea, con transgénicos, ¿cuál es el sentido? Si, digamos, la biotecnología tradicional que hemos tenido ha servido precisamente para conservar todo esto. Y esto no son bancos de germoplasma de laboratorio y en pipetas ni nada. Este es un banco de semillas vivo, o sea, que está en la comunidad. O sea, y lo que apuesta el producto transgénico es a la uniformidad de los productos, es la estandarización de los productos, que es contrario precisamente a esta biodiversidad. Siguiente. Por esa razón es que el año 2011 aprobamos en el Congreso la ley que declara la moratoria al ingreso de cultivos transgénicos. En el Perú no se siembra transgénicos, es prohibido sembrar transgénicos. Pero lo interesante de esto fue que antes que dictáramos esta ley, ya hubieron más de 12 regiones o gobiernos regionales del país que se declararon a sí mismos territorios libres de transgénicos. Entonces, esta moratoria vino no de arriba para abajo, vino desde los pueblos del interior hacia el Congreso, y eso facilitó que el Congreso Nacional pudiera dar una norma de esta naturaleza. Esta moratoria fue inicialmente por 10 años, vence el próximo año, diciembre del próximo año, y en este momento ya se están trabajando iniciativas para ampliar esta moratoria por 10 años más, porque no tenemos aún las condiciones como para asegurar de que si se liberan transgénicos vayamos a no poner en riesgo toda nuestra biodiversidad. Y además todas las implicancias que tienen los transgénicos por la dependencia, digamos, tecnológica, económica, y todo el tema del uso de contaminantes como el glifosato, etcétera, etcétera. Siguiente. Y por otro lado tenemos el etiquetado de transgénicos, ¿no? O sea, hay 4 países en América Latina que disponen un etiquetado obligatorio de transgénicos. Son Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. En el Perú lo pusimos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor y establece que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlos en sus etiquetas. Esta ley es del año 2010, pero la industria vino obstaculizando su aplicación, exigiendo reglamentos, precisiones, diciendo de que era necesario fijar un umbral mínimo a partir del cual recién tenía que declararse los transgénicos. Bueno, eso nos ha retrasado mucho, pero finalmente, porque además el gobierno nunca sacó los reglamentos correspondientes, y hace como 2 años y medio decidimos plantear un conjunto de acciones legales, denuncias, demandas legales contra alrededor de 10 empresas que utilizaban transgénicos o utilizan transgénicos en la composición de sus productos, galletas, chocolates, etcétera, etcétera, y simplemente lo comprobamos comprando productos de Bolivia, de Ecuador y de Brasil. Y esos mismos productos, muchos de los cuales se fabricaban en Perú o se fabrican en Perú, pero cuando lo venden para Ecuador, por ejemplo, sí le ponen la indicación de transgénico. Cuando lo venden para el mercado interno, le sacan esa información. A raíz de eso hemos logrado ya que la autoridad, que es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, el INDECOPI, emita resoluciones ya en última instancia declarando la obligación de etiquetar los productos transgénicos. ¿De qué forma se va a hacer? Porque justo se acabó esos procesos antes de que comience la cuarentena, entonces ahora la administración pública está casi paralizada. Pero ya tenemos resoluciones del tribunal que establecen cuáles van a ser las condiciones para declarar el contenido de transgénicos en los productos. Siguiente imagen, por favor. De acuerdo a la nueva ley al Código de Protección al Consumidor y a las resoluciones del INDECOPI, las etiquetas, según vamos a ver en la siguiente imagen, quedarían, digamos, el etiquetado sería en la parte frontal, de un tamaño similar al que usa para indicar el contenido neto del producto, en color destacado para que haga contraste con la etiqueta, y además se deberá colocar esta indicación en la parte de ingredientes, o sea, en 2 partes. En la parte frontal de la etiqueta tiene que aparecer la palabra transgénico y también en la parte de la relación de ingredientes. Y en la siguiente imagen vamos a ver cómo quedarían las etiquetas a partir, yo supongo que de acá a 1 o 2 meses, tan pronto termine esta pandemia.
Entonces vemos este Cheetos, por ejemplo, quedaría con la palabra transgénico ahí arriba, en un lugar destacado, con un color que haga contraste con el fondo y de un tamaño que equivale al contenido neto, que eso está normalizado. En este caso, las galletas Choco Donuts quedará así, transgénico, y Chip Ahoy, no sé si se vende en sus países, quedará transgénico, la palabra transgénico que está encerrada en ese círculo. Junto a las otras advertencias, porque nuestra ley de alimentación saludable, que es la ley de etiquetado frontal, de la que soy autor también, indica de que cada vez que un producto es alto en azúcar, en sodio, en grasas saturadas o que contenga grasas trans, deberá colocarlo en la parte frontal de la etiqueta. Ya ustedes ven ahí en la etiqueta de estas galletas Chiba Ahoy, aparece alto en grasas saturadas, alto en azúcar. Entonces, además tendrá que poner la palabra transgénico. Entonces, si yo me pregunto, un consumidor que encuentra una galleta que dice alto en grasas saturadas, alto en azúcar y transgénico, ¿lo querrá comprar? No sé. Bueno, miren el impacto, y con esto termino mi presentación. Miren el impacto que ha tenido esto. ¿Eh? Nosotros les hemos ganado a estas 3 empresas, por ejemplo, son otras más, pero a estas 3 empresas. La fábrica de Choco Donuts ha decidido, en vez de poner la palabra transgénico, ha decidido retirar el producto del mercado. Ya no hay más productos de mercado. Miren, ¿eh? Y la fábrica de chocolates Chiba Ahoy ha decidido sustituir el ingrediente transgénico, que era un chocolate con grasa lecitina de soya. Ha decidido retirar el componente transgénico para no poner que es transgénico. Miren el temor que tienen de que el consumidor conozca el contenido de transgénicos. Una, al haber retirado el producto para no consignar la frase, y la otra, haber retirado el componente para no consignar la frase. Entonces, con esto estamos garantizando el derecho a la información de los consumidores. Así que yo creo que el Perú es una experiencia interesante, no solo porque ha logrado la moratoria para el ingreso de semillas transgénicas, prohibido cultivo transgénico, pero además, y siguiendo los pasos sobre todo de Ecuador, de Brasil y de Chile, el Perú ya tiene un sistema de etiquetado de transgénicos. Muchísimas gracias y suerte en el desarrollo del evento. Muchas gracias, Jaime. Para aquellos que quieran hacer consultas, recuerden, pueden escribirlo a través del Facebook. Bien, vamos a presentar ahora a Marcos Filardi. Él es argentino, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante del Museo del Hambre, de la Red de Abogados y Abogadas por la Soberanía Alimentaria, REDASA, y del colectivo de derechos humanos Yopoy. Y por supuesto también es de la Red Slow Food. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Esteban. Realmente honrado y agradecido por esta invitación para compartir con compañeras y compañeros de nuestra América sobre un tema tan importante, ¿no? Para todas y todos nosotros. Y en una fecha muy especial en la Argentina, porque hoy, 16 de junio, se conmemora nada más y nada menos que el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a un investigador argentino, Andrés Carrasco, que justamente lo que hizo fue contribuir con sus investigaciones de la ciencia digna a denunciar los efectos del modelo transgénico químico en nuestro país. Así que, en primer lugar, compartir ese homenaje a Andrés Carrasco y unirnos a su ejemplo de ciencia digna al servicio de los pueblos y no al servicio de la reproducción y legitimación del capital. Y efectivamente, a diferencia de lo que nos contaba Jaime, Argentina es un contrapunto a lo que acaba de señalar el compañero, porque justamente Argentina fue el primer país en nuestra América en darle entrada a los transgénicos. Transgénicos que se habían autorizado en Estados Unidos en el año 95, inmediatamente llegaron ahí a Argentina para ser aprobados. Y no fueron aprobados fruto de una deliberación pública de nuestro Congreso Nacional, de nuestros representantes democráticamente elegidos, sino que es un modelo que se impuso
desde el inicio con un nivel de secretismo muy importante. El actual canciller de la República Argentina, don Felipe Solá, en ese momento era nuestro secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y en un trámite escandaloso que en menos de 3 meses, y basándose solamente en información proporcionada por la empresa Monsanto y sin siquiera traducir esa información al castellano, se le dio autorización comercial, como decía, en menos de 3 meses, en un expediente de tan solo 137 fojas a la soja transgénica en nuestro país. La soja en ese momento ocupaba solamente entre el 5 y el 8% de la superficie cultivada en nuestro país. Y hoy ocupa, mientras hablamos en este conversatorio, el 60% de la superficie cultivada. Es decir, esa entrada a la soja transgénica tolerante al glifosato fue la antesala de la introducción de un modelo transgénico que hoy ocupa el 80% de la superficie cultivada en nuestro país. El 60% destinada a la soja, pero si le agregamos el maíz y le agregamos el algodón, hablamos del 80%. Ubicándonos en el país en el tercer país productor mundial de transgénicos después de Estados Unidos y después de Brasil. Ahora, esos transgénicos llegaron a nuestro país y hoy tenemos, reitero, el 100% de la soja transgénica, el 96% del maíz transgénico, el 100% del algodón transgénico, tenemos una alfalfa tolerante al glifosato, tenemos 2 papas resistentes a virosis, tenemos un cártamo con expresión de quimosina transgénico. 61 eventos aprobados en Argentina desde 1996 hasta la fecha, con un dictamen técnico de una comisión que se llama Comisión Nacional Asesora en Biotecnología, que durante todos esos años se mantuvo en la penumbra. Es decir, ni siquiera nosotros teníamos derecho a saber quiénes eran las personas que participaban de esas deliberaciones para dar lugar a las autorizaciones de esos eventos transgénicos. Y cuando esa información finalmente salió a la luz, nos dimos cuenta por qué se la había mantenido oculta. Y tenía que ver con que todas las personas que intervenían en esa CONAVIA, la gran mayoría, tenían serios conflictos de interés con las propias empresas químicas, semilleras interesadas en introducir al mercado esos transgénicos. Transgénicos que, como les contaba anteriormente, ocupan hoy el 80% de la superficie cultivada y que vinieron con principalmente 2 promesas bajo el brazo. La primera, que iban a contribuir a erradicar el hambre del mundo. Y en estos 24 años, como podemos bien saber, el hambre no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado a nivel global y en nuestro país. Y fíjense que en nuestro país, que se llena la boca de producir alimentos supuestamente para 10 veces su población, para 400 millones de personas, venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en Argentina desde el año 2002, porque efectivamente asistimos a niveles de desnutrición aguda, de desnutrición crónica, de sobrepeso y obesidad que esconde al mismo tiempo carencias nutricionales alarmantes. Entonces, un modelo que lejos de alimentar como promete, no solamente no alimenta, sino que encima introdujo enfermedades crónicas no transmisibles asociadas al uso de los venenos, a este modelo tóxico dependiente, y asociadas a los objetos comestibles ultraprocesados que tienen como base esos cultivos transgénicos, dependientes también de venenos. ¿Y por qué digo esto? Porque la segunda promesa con la que vinieron los transgénicos es que se iba a reducir el uso de los agrotóxicos. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario. Porque entre 1996 y la actualidad, el uso de los agrotóxicos en nuestro país se ha multiplicado en un 1500%. Hoy estamos utilizando una media de 525 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que nos sitúa en el país que tiene el triste privilegio de ser el que más agrotóxicos consume por persona por año en el mundo. ¿Y cuál es la relación entre el modelo transgénico y el modelo químico? Y es que justamente hablamos de un mismo paquete tecnológico, porque de esos 61 eventos transgénicos aprobados al día de hoy por la República Argentina, 57 fueron diseñados específicamente para tolerar o resistir la aplicación de distintos agrotóxicos. El más conocido de todos, el glifosato, la base del modelo transgénico, pero luego, a medida que aumentó la resistencia de las plantas al glifosato, se fueron introduciendo otros. Entonces, hoy lo que tenemos son eventos transgénicos con resistencias apiladas a varios herbicidas al mismo tiempo, cada vez más tóxicos, como el glufosinato de amonio, el 2,4-D, entre otros. Entonces, un modelo de círculo vicioso tóxico dependiente, que está generando en los pueblos rurales fumigados un incremento de los cánceres, las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema
endocrino, trastornos respiratorios, trastornos de la piel, abortos espontáneos y trastornos de fertilidad. Por eso decimos que el modelo transgénico químico en nuestro país es un modelo ecocida porque genera un daño en los ecosistemas, destruye los polinizadores, los bosques, selvas y humedales para darle lugar al monocultivo, destruye la fertilidad de los suelos, contamina el aire, contamina el agua, contamina el suelo y enferma a la gente, tanto en el campo y en los pueblos rurales fumigados como en la ciudad, porque esos agrotóxicos en esa cantidad y en esa diversidad, estamos hablando de más de 5.200 formulados comerciales distintos aprobados en nuestro país, están presentes en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos y en mayor o menor medida en el aire que respiramos. Ahora, este modelo transgénico químico ha podido generar arraigo territorial, todo lo contrario, no ha generado trabajo, hemos perdido 200.000 productores en estos 24 años de modelo productivo, se ha concentrado la tierra, se ha extranjerizado la tierra, ha generado conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos, desplazamiento de pueblos originarios y de comunidades campesinas y el consecuente hacinamiento urbano en las grandes ciudades. Así que, por ese motivo decimos que este modelo transgénico químico impuesto en nuestros territorios es un modelo violatorio de nuestros derechos humanos. Pero por suerte también se ha organizado la resistencia, se ha organizado la construcción colectiva de otros paradigmas y en nuestro país avanza a pasos agigantados el paradigma de la agroecología. Estamos convencidos que otro modelo verdaderamente alimentario es necesario, es urgente, es posible y lo estamos construyendo en los territorios. Ese es el modelo de la agroecología, de base campesina para la soberanía alimentaria. Cada vez hay más productores que abandonan este modelo tóxico dependiente de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos para abrazar la agroecología en todas sus formas y ha habido crecientemente luchas en distintos territorios para prohibir los agrotóxicos y prohibir el ingreso de los transgénicos. Sin ir más lejos, quiero mencionar la experiencia de Gualeguaychú, un municipio en la provincia de Entre Ríos que decidió prohibir el glifosato y al día de hoy mantiene la prohibición más amplia del glifosato en todo el país, fruto de la movilización popular. Y más recientemente la provincia de Misiones no solamente se opuso al desembarco del maíz transgénico a través de Maizar, sino que muy recientemente, la semana pasada, hubo una increíble movilización popular para repudiar la posibilidad de un convenio entre el gobierno provincial y la empresa química Syngenta. En resumidas cuentas, para las compañeras y los compañeros de otros países que como Perú, como Ecuador o como Bolivia, en menor medida, no han aprobado al nivel que ha aprobado Argentina los transgénicos, no vayan por ese camino, porque lo único que puede dar lugar a ese modelo transgénico químico es destrucción en los territorios, ecocidio, genocidio por goteo y violación de nuestros derechos humanos. La salida colectiva es la salida de la agroecología de base campesina para la realización de nuestra soberanía alimentaria. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, muy clara tu exposición. Sí, son temas muy preocupantes, ¿no? Tenemos que tratarlos y abordarlos de una manera conjunta y hacer un frente amplio latinoamericano que nos prevenga de todos estos problemas. Queremos agradecer las conexiones de la gente. Ahorita están conectadas personas de México, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Venezuela y desde la red de Slow Food Internacional. Así que estamos conectados desde toda América del Sur y muchas gracias por eso. Ahora quiero presentar a un compañero, se llama Richard Intriago. Él viene de Ecuador, es la voz campesina que queremos hacer oír dentro de esta conversatorio. Él es ingeniero agropecuario, tiene un PhD en agroecología, es dirigente del Movimiento Nacional Campesino FECAOL y precandidato a la presidencia de la República del Ecuador. Así que bueno, Richard, muchas gracias por participar y quedamos atentos a tus palabras y qué bueno verte, compañero, nuevamente. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias y un abrazo a todos los que estén conectados, los compañeros que nos acompañan en el foro. Quiero empezar agradeciendo a Marco y a Argentina en particular como país, porque todo lo que está pasando en Argentina para nosotros fue
un ejemplo de lucha y resistencia y todo lo que estaba pasando y que estaban comunicando los compañeros y compañeras de ese país. También fue el motivo por el que en países como los nuestros comenzamos una lucha tenaz en contra de los transgénicos desde hace muchos años y que dieron la voz de alarma, la voz de alerta para nosotros poder cerrar puertas y empezar la lucha contra este tema. Así que muchas gracias, hermanos argentinos y también los brasileños. Yo quiero empezar haciendo un antecedente para que entendamos un poco la situación de los transgénicos en Ecuador. Nosotros logramos colocar en el 2008 en la Constitución de la República un artículo constitucional, el 401, que prohíbe el ingreso de semillas y cultivos transgénicos al país. O sea, es prohibido constitucionalmente. Eso significa que son cultivos ilegales y que además tendrían alguna pena judicial, en todo caso, por a quien se atreva a comercializar o vender. También se creó la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, una ley importante en el país que logra también apoyar el tema de agroecología y soberanía alimentaria en contra de los cultivos transgénicos, y con ello se creó una institución denominada COPISA, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, quien es la institución rectora de la política de soberanía alimentaria y que también hace una fuerza importante a favor de los temas de la vida, los temas del campesinado. En ese marco legal, jurídico, constitucional es donde comienza todo el trabajo y la batalla de muchos actores. A pesar de que el sector campesino ha estado al frente de una batalla por años, probablemente ya una década, contra el tema de transgénicos, pero hubiese sido imposible conseguir logros importantes en el país si no fuese por la unidad de otros actores también, la unidad clave, estratégica de otros actores. Y ahí entra, por ejemplo, Acción Ecológica, la doctora Elizabeth Bravo, que es una eminencia para nosotros, una maestra en el país y con quien hemos logrado hacer grandes cosas. El mismo Esteban Tapia liderando un tema desde los cocineros del país a favor de la comida sana, entre otras cosas, el Colectivo Agroecológico del Ecuador, la Red de Guardianes de Semillas, el MESE, Centro Agrícola de Quevedo, Slow Food, y una campaña de consumidores que se llama Qué Rico Es. Todo este conjunto de organizaciones unidas hace muchos años atrás, logramos generar algunos procesos de resistencia, protesta y demandas al Estado ecuatoriano para que pueda cumplirse la Constitución, pero además para que no se vulneren los derechos de los campesinos y los consumidores del país. La lucha no ha sido fácil, ha habido estas dos instancias. Por un lado, un proceso de marchas, manifestaciones fuertes a nivel nacional. En algún momento una cosa muy importante que se dio fue una llegada a todas las gobernaciones de Ecuador para no permitir el ingreso de transgénicos ilegales, a sabiendas de que lo que estaba pasando en otros países, que estas semillas traían esas consecuencias fatales, tanto para productores y consumidores, y en pretexto los gobiernos de turno, diciendo que no podíamos nosotros como país alejarnos de la tecnología o alejarnos del desarrollo agrícola, entre comillas, para el Ecuador, que no podíamos ser un país atrasado porque no teníamos transgénicos. Obviamente ya las otras evidencias científicas, los impactos que venían generándose en parte de América Latina y Estados Unidos, el uso de transgénicos ya venían evidenciando un problema serio social, ecológico, alimentario, sanitario. Y eso fue la motivación más importante que tuvimos para que esta unidad logre ponerse al frente de una lucha tenaz que resultó en represión, persecución de los diferentes gobiernos de turno, pero que además logró consolidar una voz nacional y además, muy importante, logró hacer que los transgénicos sean mal vistos en el país. Hace unos años atrás se filtró un Wikipedia que mencionaba que la Embajada de Estados Unidos había hecho lobby con el gobierno ecuatoriano para poder incidir en la opinión pública para el ingreso de transgénicos al país y poder eliminar el artículo 401 de la Constitución. Este lobby empezó a hacerse por medio de los medios de comunicación nacionales, los convencionales, los que comenzaron a generar buena información hace muchos años de la importancia que es tener cultivos transgénicos en el país y las bondades que estos transgénicos traerían para los productores y para los consumidores. Esa fue la estrategia inicial, pero la movilización social ha sido muy dura y las demandas que se han colocado una tras otra contra el gobierno ecuatoriano también han sido sin cesar. Entonces, en el año 2019, después de todas las demandas
principalmente por inconstitucionalidad que han sido colocadas, en el año 2019 logramos ganar una de esas demandas por un ingreso ilegal de semillas de soya transgénica en la provincia de Los Ríos, que es una provincia costera ecuatoriana, que era soya RR, resistente al glifosato, y que estaba siendo sembrada de forma ilegal en la provincia. El juicio duró 2 años, estuvimos en juzgados por casi 2 años, pero al final, en enero del 2019, la sentencia sale favorable, obligando al Ministerio de Agricultura y Agrocalidad, que es el organismo rector de la calidad del agro, a evaluar e incinerar todo cultivo transgénico que hay en la provincia, también a colocar en su página web, tanto en las dos instituciones, la prohibición expresa de la Constitución de la República que se prohíben los transgénicos en el país, para que todos lo conozcan, y de capacitar a sus técnicos para que puedan decirle a los agricultores que sembrar transgénicos es inconstitucional. Esa fue la sentencia de los jueces constitucionales, pero no ha sido aplicada por ninguna de las dos instituciones, salvo una de ellas como Agrocalidad, que solamente ha colocado en su página web, en la página principal, que se prohíbe el ingreso de transgénicos. O sea que, a pesar de haber ganado estas demandas importantes, no hemos tenido respuestas del gobierno. Y yo creo que hay una política perversa de este gobierno de poder avanzar con estos mecanismos de descampenización y del avance del extractivismo, tanto minero y petrolero, como unas medidas de desarrollo. La pandemia nos dejó una experiencia muy importante y nos dio la experiencia de que los campesinos estamos en la primera batalla contra el COVID junto a los trabajadores de la salud, que es importante seguir produciendo alimentos y más que todo sanos para que la población se mantenga con defensas elevadas y poder hacer frente a esta pandemia, a cualquier otra que venga, y que además el sector campesino no puede desaparecer, que es la intención que se tiene con los transgénicos, porque somos quienes producimos la comida para la soberanía alimentaria de este país. Así que la reivindicación que se logró del sector campesino en la pandemia fue muy importante para poder proteger los derechos de los campesinos frente a cualquier agresión, inclusive el tema de los transgénicos. Por último, por otro lado, está en este año, en marzo del 2020, recibimos una noticia muy importante, muy gratificante, que se las comparto a todos los compañeros de otros países, porque la Corte Constitucional selecciona esta sentencia ganada contra los transgénicos como vinculante y obligatoria, y la coloca en la Gaceta Oficial de la Corte para próximos casos que se vayan a realizar. El caso de transgénicos en Ecuador era muy complejo, los jueces no podían entender tan fácilmente qué significaban, qué eran, cómo se hacían, ni qué repercusiones tenían, y al ganar la sentencia, la Corte selecciona este caso para futuras demandas. Eso quiere decir que hemos creado jurisprudencia, que sirve tanto para el país como para otros países del mundo, para que puedan basarse en ella en caso de que no haya jurisprudencia en sus países. Eso fue un éxito también, tanto para el sector campesino y consumidor del Ecuador. Y ahora como última arremetida, tenemos también al Ministerio de Agricultura y a los organismos estatales intentando crear nuevamente una imagen positiva alrededor del tema de los transgénicos por medio de los medios de comunicación. Ahora último hemos tenido una arremetida debido justamente a esta selección del caso de la sentencia que hubo por la Corte Constitucional. Es como haber pateado el avispero y como que tenían que volver a reaccionar. Entonces, ahora hay una arremetida otra vez de las bondades que tienen los transgénicos en los medios de comunicación nacionales, pero eso no va a ir más allá de generar movilizaciones y otra vez estaremos en la lucha en el espacio que sea necesario. Hay que recordar que la ONU mismo acaba de mencionar hace menos de un mes que estamos al borde de una pandemia alimentaria de catástrofes bíblicas, tal cual lo dijo la ONU, y que los transgénicos no hacen otra cosa que ahondar ese problema, y que el único camino que tenemos como sociedad, el único camino que tenemos como sector campesino y en esa unidad campo-ciudad es la agroecología como una alternativa real de resistencia de los pueblos para el abastecimiento alimentario. Y con ello un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo alimentario que se basa en la soberanía alimentaria. No seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, que no son sinónimos, son antónimos y completamente lo contrario. Un abrazo, queridos amigos. Muchas gracias por tus palabras, Richard.
Bien, para continuar, vamos a presentar desde Uruguay Natalia Baixa. Ella es directora en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República de Uruguay. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, integrante del núcleo interdisciplinario colectivo TA y del grupo asesor de la red de agroecología. También es miembro de Slow Food de la comunidad de Canaria en Uruguay. Bienvenida, Natalia. No se escucha, Natalia. Natalia. Natalia no se escucha. Estás con el micrófono apagado, Natalia. Apagado. Gracias, Esteban. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que es bien importante conocer la situación en diferentes países, que en muchas cosas coincidimos. Y bueno, conocer las iniciativas que se están realizando respecto a este tema. Yo voy a compartir una presentación para seguir las ideas que les voy a presentar. ¿Se ve ahí la pantalla? Ahí sí. Bien. Bueno, como decía Rita, yo estoy vinculada al tema transgénicos, mis actividades ya sean en instituciones como en algunas organizaciones sociales de las que participo. Bueno, les voy a empezar a contar la situación en Uruguay de este tema. En Uruguay se cultivan transgénicos desde 1996, hace casi 25 años, tanto maíz como soja, y principalmente con resistencia a insectos o tolerantes a herbicidas. Los cultivos tolerantes a herbicidas, bueno, comenzaron cultivándose soja RR, tolerante a glifosato, y luego se han aprobado otros eventos, como decían en Argentina, tolerantes a glifosinato de amonio, aricamba y 2,4-D. Por la misma razón, por la propia resistencia de las malezas al glifosato, se han ido desarrollando nuevos eventos y aprobando con tolerancia a otros herbicidas. Y también existen eventos con resistencia a insectos, principalmente de maíz, pero también hay un evento de soja. En el caso de los eventos de maíz o soja con resistencia a insectos, lo que se hace es introducir una proteína insecticida o el gen de una proteína insecticida que se obtiene en una bacteria, y la planta expresa esa resistencia en todos sus cultivos. Entonces el insecto, cuando se va a alimentar del cultivo, se muere. Entonces, de maíz existen varios eventos con diferentes proteínas insecticidas, también porque esa resistencia se ha ido desarrollando en las mismas plagas, y eso lleva a que se vayan cambiando las proteínas insecticidas. Y actualmente también existen en estudio solicitudes para autorización comercial de otros eventos de maíz, de soja y trigo tolerante a sequía, y de un evento de algodón. Y también, bueno, se autorizan eventos para producir semillas para exportación, para evaluar algunos cultivares, y para investigación, entre el que se incluye un evento de papa transgénica resistente a patógenos. Entonces, la aprobación del uso de transgénicos en el país ha llevado a un aumento en la producción agrícola. Uruguay era tradicionalmente un país exportador de productos ganaderos, pero a partir del uso del cultivo de transgénicos, la superficie agrícola, que es la que está identificada con una línea negra, fue aumentando hasta llegar en 2014 a aproximadamente 1,5 millones de soja transgénica sembrada y unas 130.000 hectáreas de maíz, donde la semilla también era precisamente transgénica. Uruguay, bueno, aproximadamente se encuentra en el lugar número 10 en superficie de cultivo de transgénicos, pero en proporción a la superficie del país, en general es el número 1 o el número 2, porque representa un 10% de toda la superficie del Uruguay. Entonces, con este aumento en la superficie agrícola, también se dio un aumento en el uso de plaguicidas asociados a estos cultivos, principalmente herbicidas, que es la barra amarilla,
con el principal uso de importación del glifosato, pero también de otros plaguicidas, como insecticidas y pesticidas. Entonces, este es uno de los principales impactos del uso de transgénicos, como comentaba el compañero de Argentina, pero no el único. Y respecto a la situación legal, en Uruguay en 2008 se aprobó un decreto para regular todo lo que es la bioseguridad de los vegetales genéticamente modificados. Esta reglamentación dice genéticamente modificados y no específicamente transgénicos, donde entrarían otras formas de modificación genética, y que es lo que regula todo ese sistema de aprobación de eventos que recién les comentaba. Y también ese decreto tenía la intención de generar un sistema de etiquetado voluntario de alimentos GM o no GM. Eso en realidad nunca ocurrió, sería un etiquetado a nivel nacional, pero nunca se implementó. Entonces ahora les voy a contar algunas iniciativas que se desarrollaron en Uruguay respecto a este tema, centrado principalmente en el tema transgénicos y no, bueno, al cuidado de la semilla o a la agroecología, que también existe. Entonces, Slow Food Uruguay organizó desde el 2011 varios seminarios para informar sobre el etiquetado de alimentos transgénicos, sobre esa posibilidad, y para generar una propuesta de etiquetado. Esos seminarios, bueno, se fueron realizando con la participación de diferentes personas, con el apoyo de diferentes organizaciones interesadas en el tema. Se realizaron varios en Montevideo, algunos también en el interior, y a partir de allí se generó una propuesta de etiquetados de alimentos transgénicos para establecer un etiquetado obligatorio de estos alimentos. Eso fue elaborado por personas formadas en diferentes áreas y también con el apoyo de otras organizaciones. Esa propuesta se presentó en el Parlamento Nacional en varias comisiones en diferentes años, y a nivel nacional todavía no se ha atendido ese proyecto de ley. Pero sí a nivel departamental, y esto lo subrayo como para ver la importancia de a veces de acciones locales y no acciones a nivel nacional. En la Intendencia de Montevideo sí elaboró un decreto en 2013, a partir del momento que empezó a ser obligatorio el etiquetado de alimentos transgénicos en Uruguay. En realidad es de 2015 la fecha donde comienza a ser etiquetado obligatorio el etiquetado, pero a partir de 2018 se plantea una modificación de ese decreto. Inicialmente el símbolo para el etiquetado es una T amarilla con una T negra en un fondo amarillo, y en 2018 las empresas plantean que es un símbolo que genera una sensación de alerta, de peligro. Entonces se plantea una modificación para el símbolo, y actualmente los alimentos contienen una T negra y dice por fuera contiene organismos modificados genéticamente. Y durante un tiempo, bueno, también se permitía un símbolo provisorio más sencillo. Luego en otros departamentos del país, como La Valleja y Paysandú, también se aprobó un decreto similar para etiquetar alimentos, y en otros departamentos, bueno, también está esa intención de elaborar una reglamentación similar. Entonces, actualmente en Montevideo por lo menos se pueden ver algunos alimentos etiquetados, que a veces se ven con el sello anterior, amarillo, o con el sello símbolo nuevo, que son alimentos que básicamente contienen derivados de soja de maíz, ya sea de aceites, de harina, de almidón, pueden ser panificados, principalmente los que tienen harina de maíz, o algunos muchos alimentos procesados. Y bueno, en convenio con las intendencias, un grupo de investigación de Facultad de Ciencias, que es la trama, hicieron investigaciones para detectar la presencia de transgénesis en estos alimentos, y en un estudio que se realizó en 2015 y 2016 se encontró que el 40% de los alimentos analizados contenían transgenes o secuencias derivadas de organismos genéticamente modificados, pero bueno, el 86% de esos alimentos no presentaba etiqueta, no declaraban la etiqueta que contenían transgenes. Posteriormente se siguieron haciendo análisis, pero bueno, esos resultados todavía no están disponibles públicamente. Otra iniciativa que me parece interesante compartir son los estudios de contaminación genética que se han hecho, ya sea en semillas que conservan los productores, o en la posibilidad de difusión que tiene el maíz de los transgénicos hacia otros lugares.
el polen de los cultivos transgénicos, sobre todo el maíz, puede contaminar cultivos no transgénicos. Entonces son estudios que se han hecho a campo y se ha visto que el polen del maíz se desplaza muchos kilómetros y que también en algunos cultivos de productores, ya sea de la red de semilla o la red de agroecología, se pueden contaminar con polen transgénico. Es una problemática porque los productores que quieren vender su maíz como agroecológico o orgánico, muchas veces presentan esa contaminación. También existen iniciativas a nivel de participación ciudadana. Cuando en Uruguay se está por aprobar un evento, se hace una consulta pública en una página web del ministerio, donde todas las personas pueden manifestarse y enviar comentarios al respecto. En 2017, que fue los últimos transgénicos que se pusieron a consideración para uso comercial, bueno, recibieron varios comentarios, algunos individuales y otros organizados, como por ejemplo esta recolección de firmas, que en unos pocos días se lograron unas 5.000 firmas para manifestándose en contra de la aprobación de estos nuevos transgénicos. El año pasado también hubo otra consulta pública sobre la utilización del trigo transgénico, que es un trigo con tolerancia a sequía, que también recibió muchos comentarios de la población, de organizaciones, bueno, también científicos que hicieron a disposición de información para que las personas se informaran o pudieran comentar. Y el trigo todavía no ha terminado su proceso de evaluación, todavía no se ha, el gabinete de bioseguridad no se ha expedido sobre si se aprueba o no su cultivo en Uruguay. Bueno, estos son espacios que a veces las personas menosprecian porque no se escucha del otro lado esas manifestaciones, pero bueno, también parece importantes de utilizar. Y en particular en algunos departamentos de Uruguay donde hay alta cantidad de cultivos transgénicos y también mucha población y muy dispersa, que son muy afectados por las fumigaciones. Bueno, hay movimientos sociales que manifiestan hace tiempo, como es el departamento de Canelones, y recientemente salió una resolución del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Uruguay manifestando que es atendible estas solicitudes de prohibir la soja transgénica en este departamento, donde hay tanta densidad de población y los cultivos están tan dispersos. En particular, bueno, en el plan de ordenamiento territorial de ese departamento se consideraron algunas zonas en donde está prohibido el cultivo de cultivos de agricultura extensiva, que incluye la soja. Bien, bueno, quería compartir algunos documentos que se ha elaborado en el núcleo acá, que es un núcleo interdisciplinario donde yo participo y también participan organizaciones como Slow Food, sobre el impacto de la intensificación agrícola y alternativas como la agroecología. Y en ese blog hay un informe amplio sobre los impactos de los cultivos transgénicos en Uruguay y también una cartilla más resumida sobre el mismo tema. Y bueno, también conectamos a través del Facebook del Muchas gracias, eso es lo que tenía para contar. Muchas gracias, Natalia. Qué pena, tuvimos un pequeño problema con el audio, pero sí la información que nos das es muy, muy, muy valiosa. Agradecemos el esfuerzo y bueno, vamos a continuar luego con el tema de las preguntas. Quiero comentarles que tenemos personas que se conectaron ahora también desde Bolivia, Honduras, Panamá. Un abrazo, Laura, Uruguay, el Comando Amaranto. Es un símbolo de resistencia dentro de nuestra red. Bueno, ahora quiero presentarles a Gonzalo Colque. Él es de Bolivia, economista de formación e investigador en temas agrarios y ambientales. Tiene una maestría por el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Holanda y actualmente es director de la Fundación Tierra de Bolivia. Gonzalo, muchísimas gracias por participar. Estás sin el audio, Gonzalo. Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Un saludo cordial a quienes nos siguen por este medio.
He visto que Slow Food es un movimiento grande, importantísimo, y veo también mucha gente conectada desde Bolivia, del movimiento agroecológico, lo cual nos alegra muchísimo saber que somos un equipo de personas que estamos en este trabajo de poner contrapesos a un modelo de agronegocio que va tomando fuerza en todos nuestros países. Yo quiero presentar brevemente el caso boliviano, donde probablemente muchos hemos escuchado que el debate de los transgénicos se ha reactivado justamente en estos días de pandemia, porque en Bolivia el gobierno transitorio que se instaló a fin de año, después de Evo Morales, ha aprobado un nuevo decreto para autorizar 5 cultivos transgénicos. Nosotros ya tenemos soya transgénica, pero además por decreto ahora se quiere avanzar en la autorización de, además de maíz transgénico, de caña de azúcar, de algodón, ¿no? Y la idea es que, en parte, aprovechar la cuarentena generalizada que tenemos para que estos procesos de autorización avancen en el país, porque obviamente en Bolivia hay muchísima gente que no quiere más transgénicos porque hemos constatado en estos años que no traen beneficios en términos ambientales, de alimentación, como Marcos ha explicado en el caso argentino, ¿no? La contaminación, el uso de los agrotóxicos y la apropiación de la tierra para un cultivo que no beneficia a un sector muy importante en el caso boliviano, que es la población rural, indígena, campesina, que tenemos tanto en tierras altas como en tierras bajas. Entonces, para no entrar mucho en varios temas, lo que ha pasado en el caso boliviano, similar a Brasil y Argentina en parte, es el hecho de que nosotros tenemos soya transgénica desde el año 2005. 15 años de autorización legal para el uso de soya transgénica, y la promesa hace 15 años fue la misma que en Argentina, ¿no? Que vamos a tener más rendimientos por cosecha, por hectárea, que se va a utilizar menos agroquímicos, por lo tanto va a ser más beneficioso para el pequeño productor, van a reducir los costos de producción, y ahora se habla de que se va a utilizar menos agua porque se va a fumigar menos veces con nuevas variedades transgénicas. Y por lo tanto, el pequeño productor soyero, por ejemplo, que es presentado como el principal beneficiario, siendo que no lo es en el caso boliviano, pero sirve para legitimar un discurso pro agronegocio, se les promete que van a tener mayor ganancia económica, que van a mejorar los ingresos por agroexportación para el país, y que por lo tanto vamos a tener mayor competitividad internacional. Entonces, estas son las promesas que se han hecho hace más de 15 años para aprobar la soya transgénica en el país, y que ahora se ha vuelto a hacer las mismas promesas por parte de los sectores agropecuarios, sobre todo de las tierras bajas en la región de Santa Cruz de Bolivia. Pero para contrarrestar, y es importante para poner en contexto con lo que ha pasado con estas promesas, es importante ver en ese cuadro rápidamente lo que ha pasado con este cultivo. Nosotros teníamos soya convencional hasta el año 2005, pero una vez que se aprobó la soya transgénica por ley, rápidamente fue reemplazada, tanto que el año 2012 ya el 100% de los cultivos de soya son cultivos transgénicos. El cambio ha sido muy rápido, en muy corto tiempo, de tal modo que en este momento ya no tenemos soya convencional, y donde había agricultura diversificada ya no lo hay, no son monocultivos de soya. En Bolivia sembramos más de 1 millón de hectáreas de soya, lo cual relativamente es pequeño en comparación con Argentina y Brasil. Por ejemplo, Argentina creo que está por encima de 30 millones y Brasil está superando 50 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, también en ese contexto hay que ver que somos un socio bastante minoritario y marginal
Por lo tanto, no somos el modelo soyero que se pretende mostrar al público boliviano. Tiene un problema este modelo, y tenemos los datos, tenemos la historia de 15 años, ¿no? Y tenemos el debate actual en el sentido de que el rendimiento agrícola con la soya transgénica no ha mejorado, como se decía. Fíjense, la línea azul grafica el rendimiento por hectárea, y que si bien en un inicio, 2004 al 2012, empieza a subir por encima de 2 hectáreas o 2 toneladas por hectárea en el caso boliviano, después el declive es permanente hasta bajar por debajo de 2 toneladas por hectárea. Y la diferencia que hemos encontrado entre la soya convencional de hace 15 años y la soya transgénica en términos de rendimientos agrícolas es que solamente ha aumentado en un 10% y tomando promedios trianuales en un 16%, lo cual es absolutamente bajo y lejos de la promesa de que con esto íbamos a cultivar más, a tener más ingresos, a alimentar a más gente en Bolivia y fuera de Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces, en términos por lo menos de productividad, esa promesa no se ha cumplido y los datos están ahí. Este es otro dato que me pareció importante compartir en este espacio, sabiendo que estamos de varios países que están mencionados ahí, en el sentido de que, ¿qué pasa con Bolivia? Bolivia, en términos de valor de producción por hectárea, en valor de producción total, está, con Paraguay, está en la cola entre los países mencionados en ese gráfico, y Chile es el país que tiene más de $13,000 por hectárea. Es un modelo intensificado, es un modelo de agroexportación. En el resto de los países, como también en el caso peruano se ha mencionado, se ha privilegiado muchísimo la diversificación. El valor agregado, el eslabonamiento del sector productivo, por ejemplo, el movimiento de alimentación, ¿no? De restaurantes, de comida peruana, está fuertemente eslabonado con la producción andina. Y Bolivia, teniendo características similares a los países andinos, ha perdido todo empuje, de tal modo que en este momento está en rojo en el gráfico. Si bien está en el penúltimo lugar, la tendencia estadística señala que Bolivia todavía va a quedar más rezagada y Paraguay tiende a aumentar y a sobrepasar al caso boliviano. Entonces, tenemos en el caso boliviano, siendo un país mega diverso, un problema con la agricultura de manera estructural. Una agricultura colapsada en este momento, porque ni el sector transgénico tiene los rendimientos que desearía tener y ha perdido competitividad en el mercado internacional, ¿no? Y la importación de alimentos ha aumentado significativamente, y ustedes ya lo han dicho, es importación de alimentos ultraprocesados de la industria agroalimentaria global, que no tienen nada que ver con la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, con la manera en que cuando no había transgénicos se alimentaba la gente. Termino con 3 ideas básicas para no alargarme y extenderme. Uno, en el sentido de que en el caso boliviano tenemos un modelo agropecuario con transgénicos, pero es un modelo agropecuario que aparenta ser grande, pero en realidad es un modelo pobre en términos de generación de seguridad y soberanía alimentaria, y sobre todo de alimentos sanos. Es un modelo que acapara el 70% de las tierras, para que tengan una idea general. Acapara gran parte de las tierras cultivables en el país, con el mensaje principal de que el 80% de los productores soyeros son pequeños productores, de campesinos migrantes, de comunidades indígenas, lo cual es cierto, la mayoría de los productores son pequeños, pero lo que no se menciona en el país es que el 80% de pequeños productores solamente controla, en este caso, como 12% del total de las tierras cultivadas con soya. Y gran parte, más del 90%, es controlado por un 2-3% de los soyeros. Entonces, en realidad es un modelo bastante desigual, pero con una cara de presentación, con una imagen, en el sentido de que los mayores beneficiarios serían los pequeños, ¿no?
El segundo punto importante es que estamos hablando en realidad de la necesidad de reformar el sistema agroalimentario en el país, porque es un tema íntimamente relacionado y que va de la mano con el problema de malnutrición. En Bolivia el problema de malnutrición ha empezado hace menos de 2 décadas y hoy en día, en términos generales, tenemos 6 de cada 10 bolivianos con problemas de sobrepeso y obesidad. La comida, lo que se vende, lo que se come, lo que se ofrece en los mercados, se ha simplificado tanto, ¿no?, que hoy en día no tenemos la diversidad que solíamos tener. En regiones mucho más dinámicas en términos económicos, o la región soyera, por ejemplo, en Santa Cruz, donde estoy ahora, los índices de malnutrición todavía son mayores al promedio nacional. Estamos hablando de cerca de 70% de los bolivianos con problemas de sobrepeso y obesidad, además de malnutrición que todavía persiste en muchos lugares y en sectores rurales. Entonces, en Bolivia hemos pasado a comer y a consumir comida chatarra. Hemos pasado a consumir comida ultraprocesada, cada vez traemos importados, ¿no? Y en los próximos años, si esto no cambia, vamos a ser importadores netos de alimentos. Esa es la realidad de Bolivia, siendo que es un país megadiverso. El último punto que quiero mencionar es el hecho de que en nuestros países existe la necesidad de hacer fuerza colectiva para reivindicar el derecho a la alimentación por encima del agronegocio. La agricultura no solamente puede estar dirigida, motivada, promovida por los estados por razones de negocio. La agricultura tiene que estar íntimamente relacionada con la alimentación sana, tiene que estar íntimamente relacionada con el futuro de comunidades campesinas e indígenas, quienes tienen que trabajar y ser productores con capacidad de competitividad, algo que no está sucediendo en el país actualmente. Y finalmente, para nosotros es muy importante vincular la agricultura con la conservación de la Amazonía, de los bosques, porque tenemos un problema de deforestación. El modelo soyero del que estamos hablando en el caso boliviano es un modelo que crece a costa de una frontera agrícola que se expande sobre los bosques. La tasa anual de deforestación que hay en Bolivia está entre 200 a 300 mil hectáreas por año, gran parte causado por la agricultura comercial a gran escala y también por la ganadería extensiva. Entonces, en resumen, tenemos graves problemas de fondo, lo cual no desmerece, no desconoce el hecho de que muchos sectores están haciendo un esfuerzo de encaminarnos hacia otro modelo agropecuario, ¿no? Pero hablando abiertamente y en términos generales, todavía esas alternativas agroecológicas, esas alternativas de base campesina, estas alternativas sostenibles en términos ambientales, no son fuertes, no son parte de las políticas de Estado. Muchas veces reciben unos fondos que son mínimos en comparación con los subsidios que reciben los grandes productores. La tenencia de la tierra, la distribución de la tierra no ha avanzado en ese sentido, entonces necesitamos una reforma integral que incluya tenencia de la tierra, que incluya temas de deforestación, que incluya redistribución de las tierras productivas y también promover asentamientos campesinos en lugares donde hay acaparamiento de tierras. Entonces, creo que el tema merece atención desde distintos puntos de vista y por eso a nosotros nos interesa la experiencia de otros países. Lo dejo ahí para presentar un poco y dibujar de manera general lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, Gonzalo, muy interesante. Nos motivaba mucho conocer la realidad boliviana porque junto con Chile han sido las que en estos días han estado con mucha agresión desde el modelo transgénico. Bien, vamos a invitar entonces desde Chile a Gabriel Troncoso. Tuvo muchas dificultades para conectarse, así que se lo agradecemos que hubiera intentado hasta el final la conexión. Gabriel es médico veterinario homeópata y es
presidente de la red chilena de Slow Food. Así que, Gabriel, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? A pesar de mis dificultades técnicas, espero que me escuchen bien. Por favor, ahí me comentan. Sí, ¿Sí? se te ¿No? escucha muy bien, Gabriel. Fantástico, Bienvenido. fantástico. He tenido algunas dificultades técnicas ahí en el ordenador que estaba trabajando, pero ya las hemos superado. No sé si yo no, cómo manejar la presentación, o ahí tengo una dificultad. Como desde el inicio, no sé si la subió Valentina. Sí, la subió y puedo manejarlo. Tú me avisas cuando Por quieres favor. que cambie Sí, de slide. es que ojalá la primera, porque aquí estamos casi en la última. Si fuera posible. Bueno, mientras tanto, comentar que, bueno, todas las experiencias en realidad parecen bastante similares, con algunas diferencias en nuestro país, porque en nuestro país la realidad es un poquito diferente. Quisiera agradecer también la posibilidad que tenemos de tener este diálogo. Creo que es único, nunca habíamos tenido esta posibilidad de países hermanos y miembros también de la red de dialogar frente a una temática que es agresiva, que es impuesta, que es colonizadora. Ojalá tuviésemos otro momento de hablar de algo más afín, una conversación un poco más alegre, en un tema más alegre que este. Si pudiésemos pasar a la siguiente, Valentina, por favor. Gracias. Quisiera empezar esta conversación con un seminario que se realizó el año 2009 y que fue promovido por la Comité Científico del Vaticano. Pongo este elemento porque es importante percibir la posición de una autoridad en el mundo religioso que toma una posición política en el avance del cultivo transgénico a nivel mundial. Este documento, que está publicado en una revista de biotecnología, yo lo puedo compartir con quienes quieran revisarlo, básicamente lo que pone a disposición de tanto organismos de Naciones Unidas como diferentes ministerios de agricultura es una posición firme, es decir, los cultivos transgénicos son una respuesta al desarrollo y la seguridad alimentaria a nivel mundial. Eso tiene un precedente porque nosotros siempre estamos acostumbrados a que son los ministerios o Naciones Unidas o las grandes corporaciones, pero es interesante cómo el Vaticano y su comité científico sienta este documento y a partir del 2009 se empiezan a generar diferentes estrategias, ¿ya?, legales para la liberación de cultivos transgénicos con mucho más fuerza que antes de este momento. Entonces, para quienes quieran tener la posibilidad de poder leerlo y ver el contenido de esto, realmente para mí es sorprendente que pasó este documento y nunca más, es muy poca gente que ha podido tener este documento y analizarlo, ¿ya? Entonces, me gustaría partir por ahí, porque para nosotros, particularmente en Chile, cuando hubieron las discusiones en el Tribunal Constitucional, este fue un documento que se utilizó para promover legislaciones en torno a la liberación de cultivos transgénicos en Chile. Si pusiéramos la siguiente, por favor, Valentina. ¿Cuál es la realidad actual en nuestro país? Bueno, hoy día el Servicio Agrícola y Ganadero, que está en la siguiente diapositiva. El Servicio Agrícola y Ganadero en Chile, a partir del 1 de abril, abre una consulta ciudadana no vinculante, ¿ya? Quiere decir que el único medio de comunicación que tiene la ciudadanía para enterarse de esta consulta ciudadana es visitando la página de este Servicio Agrícola y Ganadero, que tiene que ver con las normativas sanitarias, regulaciones y todo ese tipo de cosas. No hay ningún otro medio que
de comunicación donde uno pueda tener acceso a esta resolución. ¿Ya? Entonces la consulta solamente la pueden tener quienes visitan esta página, pero no es una consulta pública ciudadana. ¿Ya? ¿Y qué significa esta consulta? Bueno, son nuevas normas para la importación, siembra confinada, permanencia y confinamiento de material de propagación de material genético modificado con fines de actualizar la normativa actual, que es más restrictiva que esta. ¿Ya? Actualmente es permitido el cultivo para estudio de campo y producción de semillas. Eso es lo que tenemos en Chile. En Chile no está permitido el cultivo transgénico de consumo. ¿Ya? No existe eso. Y en Chile existe una situación de mucha confusión en la población. ¿Ya? La población todavía ve, por ejemplo, el tomate que es de hibridaje con el tronco adentro blanco y piensa que eso es transgénico. O un sinnúmero de otros cultivos, pero no se entiende bien cuáles son las implicancias de nuestros países hermanos, que sí tienen cultivos transgénicos para el consumo de la población. ¿Ya? En Chile aún todavía eso no pasa. Sin embargo, la nueva normativa permite la producción para el mercado interno según el acápite de acondicionamiento y usos futuros. ¿Ya? Pasamos a la siguiente, por favor. Para nosotros las consecuencias inmediatas de esta normativa, que todavía no entra en vigencia, pero está en consulta, y esta consulta no sabemos qué implicancias puede tener si es rechazada por la ciudadanía. No sabemos tampoco si es rechazada por la ciudadanía, se va a llevar, va a seguir un curso legal. Es toda información que siempre está trabajada en la oscuridad. Entonces, nuestros movimientos sociales o la ciudadanía en su conjunto no tiene acceso, y esto fue un acierto de quienes encontraron esta resolución para intentar que no sea aprobada. ¿No? Bueno, para nosotros y bueno, los compañeros que estuvieron en la exposición anterior, es evidente que la liberación de cultivos transgénicos aumenta el uso exponencial de agrotóxicos en todo el territorio. La introducción de organismos modificados genéticamente para la utilización en programas de transferencia. Hoy día los programas de transferencia tecnológica que hay en todo el territorio tienen como mandato institucional la compra de semillas híbridas para el uso del mundo campesino. ¿Ya? Y nosotros creemos que evidentemente si hay una liberación de cultivos transgénicos en los territorios, estos programas se van a apropiar de estas malas tecnologías para un nuevo modelo colonizador en el mundo campesino. La contaminación de especies sexualmente compatibles, ¿ya? Como el maíz, el poroto, el trigo que mencionaba la compañera de Uruguay. La normativa nueva elimina la evaluación de riesgo. ¿Ya? Entonces, cambia, hay una acápite ahí que dice evaluación de riesgo por análisis. ¿Ya? Análisis de riesgo. Entonces, ese análisis no obliga a definir el tratamiento agronómico del cultivo. ¿Ya? En cambio, la normativa actual que existe en Chile, que es una evaluación de riesgo, sí obliga a definir el tratamiento agronómico del cultivo y sí obliga a poder informar qué sucede con las trazas del pesticida que están utilizando. Entonces, este cambio de evaluación por análisis suprime ese diálogo. Perdón, se me abre el chat. Ya. Quedan excluidas de la norma aquellos productos que no contengan ninguna nueva contaminación, ninguna combinación, de material genético. ¿Ya? Y ahí, bueno, yo no soy especialista, pero estuve estudiando que la técnica CRISPR es hoy día la nueva tecnología para la elaboración de cultivos transgénicos, y estos quedarían fuera de la normativa. Entonces, sí podrían entrar. Las normativas por lo general son bastante difíciles de comprender, de entender, tienen muchas pequeñas frases que están diseñadas obviamente por gente que maneja leyes. Entonces, cuando uno lee esta normativa, empieza a intentar descifrarla para poder entender qué es lo que están intentando hacer. ¿Ya? Me imagino que en el resto de los países, yo alcancé a escuchar algunas exposiciones de ustedes, pero debe ser algo muy similar. La agricultura transgénica es la propagación colonizadora de las multinacionales en los territorios campesinos y debemos frenarla. La siguiente, por favor.
Iniciativa ciudadana, en Chile han habido dos fuertes campañas permanentes de la vida campesina, a la cual la Red Nacional de Slow Food siempre ha adherido. La Plataforma Ciudadana de Chile Sin Transgénicos, Yo no quiero transgénicos en Chile, la red de comunidades de Slow Food que ha intentado comunicar y socializar la importancia de la protección de la biodiversidad en el mundo campesino, el trabajo colaborativo entre campesinas y campesinos que producen bajo alimentos de modelo agroecológico. El modelo agroecológico en Chile es un modelo que está todavía bien, se está desarrollando. Hay muchas iniciativas, yo hablo de una experiencia de 15 años atrás, hace 15 años atrás, no se hablaba con tanta fuerza como se habla hoy día de la posibilidad de tener modelos agroecológicos que sean herramientas concretas y reales de abastecimiento a los consumidores de las ciudades. Eso es para nosotros un logro que se haya logrado instalar con mucha fuerza a través de organizaciones campesinas, movimientos ciudadanos, organizaciones como Slow Food, que ha estado permanentemente dialogando con distintos actores de la sociedad civil para que eso así sea, y organizaciones territoriales a partir del estallido del 18 de octubre en Chile, también ha sido un motor también de difusión, que no teníamos. El estallido social no solamente es un estallido que va por demanda, sino que el estallido también es un momento de encuentro entre organizaciones, entre actores de la sociedad civil, y ha visibilizado al mundo rural como un actor relevante. Y obviamente el escenario de pandemia ha podido afiatar aún más ese momento. Y por último, quería compartir con ustedes si me permite, Valentina, una fotografía de un productor de arroz de la comuna de Parral, donde él en su arroz, este es como bien interesante, porque yo nunca lo había visto en un productor que crea una frase ahí que dice libre de transgénicos, ¿ya? Y sin tratamiento post cosecha. Bueno, en Chile no existe el arroz transgénico, ¿ya? Pero lo importante de esto es que ya la preocupación porque no exista el transgénico, esto ayuda muchísimo a la ciudadanía a entender y buscar información sobre los peligros que pueda tener la liberación de cultivos transgénicos. Me recuerdo yo que hace, no sé, 10 años atrás, cuando empezaron fuertemente las discusiones en Chile por el tema de ONG, uno de los criterios básicos que se tomó entre organizaciones de la sociedad civil y organizaciones campesinas era no, porque nosotros no somos biotecnólogos, ¿ya? Somos productores de alimentos pero no biotecnólogos. Entonces empezamos a buscar todos los elementos que estaban en contra de la biotecnología, pero a favor del mundo campesino. Y esos elementos fueron significativamente representativos al momento de la defensa del país. Muy agradecido por el tiempo. Quienes quieran las consultas, me imagino que vienen después de esta presentación. Así que nos quedaremos para poder compartir algunas consultas de quienes nos están todavía escuchando a estas horas de la tarde. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, muchas gracias, Gabriel. Hemos escuchado las 6 presentaciones de esta diversidad de países y, bueno, en general el modelo de agronegocio, el modelo de transgénico no ha cumplido con sus promesas, ha generado impactos negativos en salud, medio ambiente, ha promovido también la destrucción del mundo campesino, está lleno de secretismo, y ha sido más bien el enriquecimiento de algunas empresas. Y por otro lado, sí hay iniciativas desde las organizaciones, desde la sociedad, en torno a la agroecología, el etiquetado, ¿no es cierto? También enfrentamientos legales directos, como lo que nos contaba desde Ecuador, y por supuesto todo promoviendo o buscando el camino de la soberanía alimentaria. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. Por un tema de tiempo, solamente se seleccionaron algunas preguntas.
y les vamos a pedir a los expositores que no más de 3 minutos para que no se alargue demasiado. Un mensaje, Valentina, Natalia se cayó, dice que por favor la aceptes nuevamente. Bien, voy a leerlas aquí por el orden que me llegó por el chat nomás. La primera pregunta es para Marcos, de Argentina. Dice, no más semillas transgénicas, por favor. Salvemos la agricultura y la agroecología, agricultura libre. La pregunta es, ¿qué hacer con respecto al uso de agroquímicos en la producción local campesina? ¿Cómo migrar a un sistema libre en términos de la competencia y acorralamiento por parte de empresas que hacen la competencia? Muchas gracias. Bueno, primero coincidir con la primera parte de la afirmación, y ciertamente el modelo químico dependiente se ha instalado también y se ha querido imponer con fuerza en las propias comunidades campesinas, de la agricultura familiar campesina e indígena. El uso de los agrotóxicos no se limita exclusivamente a los cultivos transgénicos, que como dije anteriormente ocupan el 80%, sino que se extiende a prácticamente todas las producciones vegetales en nuestro país. Pero también frente a eso, la resistencia y la búsqueda de esa libertad por parte de las propias comunidades campesinas. Inicialmente a través de lo que se llaman las escuelas de agroecología, del Movimiento Nacional Campesina Indígena, del MOCAS en Santiago del Estero, de la UST en Mendoza, y recientemente también a través de la Unión de Trabajadores de la Tierra y del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Rama Rural, fuertemente se está iniciando desde las propias organizaciones campesinas con transmisión de saberes de campesino a campesino, una transición a la agroecología y una producción propia de semillas. Y en ese sentido hay un camino recorrido interesante, y en eso no puedo dejar de destacar algo que nosotros no dudamos en calificar de histórico en Argentina, y es que todas esas organizaciones campesinas el año pasado se dieron cita, pero convocaron también a los trabajadores del Estado, a los sindicatos, a los académicos, a los movimientos sociales, para pensar un programa agrario soberano y popular. Un programa pensado desde las organizaciones campesinas. Y ese foro agrario soberano y popular claramente dice que hay que abandonar el modelo agroindustrial tóxico dependiente y marchar decididamente hacia la agroecología. Y aprovechando el último minutito que me queda, expresar la preocupación por el tema del trigo transgénico, que es un evento que tiene unas características distintas porque es una nueva falsa promesa de resistencia a la sequía, y al mismo tiempo que es un desarrollo del sistema de ciencia y técnica parcialmente financiado por el Estado en Argentina a través del CONICET. Entonces se nos lo quiere vender como un desarrollo nacional y popular, ¿no? Y justamente el decreto que se acaba de aprobar en Bolivia habilita la posibilidad de aprobar ese trigo transgénico como puerta de entrada al trigo en nuestra región. Y por último, las nuevas falsas promesas que se vienen. Los mismos capitales que nos vendieron en su momento los transgénicos dicen que ahora la solución es la edición genética, la nanotecnología, la agricultura de precisión, es decir, reconocen el fracaso del modelo de los transgénicos, pero lejos de reconocer ese fracaso, hoy nos quieren ofrecer una nueva zanahoria y con nuevas falsas promesas. Dicen que cuando en su momento decían que era equivalencia sustancial, que no había ninguna diferencia con las semillas naturales, se demostró todo lo contrario. Y ahora dicen que justamente la edición genética viene a ofrecer un sistema menos riesgoso que el de los transgénicos. Es decir, nuevamente falsas promesas, con lo cual el camino, como han dicho los hermanas de nuestra América, es la agroecología de base campesina para la realización de la soberanía alimentaria. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marco. Bien, una pregunta para Richard de Ecuador. Dice, muchas veces existen normas correctas, pero no se aplican en la realidad. Con la producción agroecológica avanzamos hacia la soberanía alimentaria y el buen vivir. ¿Qué acciones, aquí va la pregunta, qué acciones ha llevado a cabo la FEACOAL y las organizaciones campesinas en esta época de pandemia? ¿Qué respuestas podemos dar desde las organizaciones populares frente a las enormes campañas de la agroindustria? Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, podemos tener una linda constitución de la República y lindas leyes que simplemente no se ejecutan, que realmente es la constante en países como los nuestros. Pero creo que eso se avanza en las leyes, pero también hay que avanzar en la organización y
y en la movilización social. Si no, es lo mismo que nada, por un lado. Por otro lado, en el tema de la pandemia, creo que hay posibilidades para ambos lados, tanto para los que protegemos la vida y la soberanía alimentaria, y para quienes quieren avanzar con la agroindustria y con el capital neoliberal para el control de la tierra, del agua, de la semilla. Y ahí es donde nosotros debemos ser más hábiles. En el caso ecuatoriano hubo una cosa muy interesante de nuestra organización, que se llama FECAOL, Movimiento Nacional Campesino. A la semana de la pandemia levantó las brigadas campesinas por la soberanía alimentaria y atravesó todo el país llevando alimentos, toneladas de alimentos en más de 100 camiones y abriendo centros de acopio gigantes para combatir la especulación de los alimentos, principalmente en época de pandemia, donde ni siquiera el gobierno nacional tuvo respuesta. Es más, ustedes habrán visto a nivel internacional el mal ejemplo de Ecuador, y que todos nos veían como un mal ejemplo del mal manejo de la pandemia, aparte del gobierno nacional, principalmente en la provincia donde estoy yo, que es la provincia del Guayas. Es un acto realmente catastrófico, la muerte de muchos familiares, compañeros de la organización, pero además también una imagen internacional terrible. Lo que ha ido mejorando como imagen internacional por la organización social campesina y la ciudad, por esa unidad campo-ciudad y por el poder enfrentar la pandemia en términos del abastecimiento alimentario principalmente sin gobierno. Aquí no tenemos gobierno, no tenemos dirección. Lo único que hemos estado al frente es la sociedad civil, las organizaciones sociales. En ese caso hemos pasado de un mal ejemplo que lo dio el gobierno nacional a un buen ejemplo de solidaridad, unión entre el campo y la ciudad y de soberanía alimentaria. Así que yo creo que es el camino de todos nosotros, el que con gobierno o sin gobierno logremos sacar adelante la crisis económica, sanitaria, política que vivimos en toda la región. Bien, muchas gracias, Richard. Ahora tenemos una pregunta para Natalia de Uruguay. El comentario es: pienso que lo etiquetado debería ser de organismo genético modificado y no de transgénico. En el Brasil, el advenimiento de las nuevas biotecnologías aprovechan el vacío legal que, al no ser transgénico, no necesitan ser evaluados por la Comisión Técnica Nacional de Biotecnología, que liberan los eventos de organismos genéticos modificados en el país. El problema del etiquetado, aquí va la pregunta, es que en la práctica no aplica en los productos animales alimentados con transgénicos. La leche, la carne y sus derivados, nada es etiquetado. ¿Qué opinión tienen desde Uruguay? Primero que nada, disculpas por el audio, espero que ahora se escuche un poquito mejor. Bueno, de acuerdo con el primer comentario, o sea, cuando se etiqueta como OGM es un poco más amplia la inclusión, y ahora en este momento, bueno, en varios países se está discutiendo, como decían algunos, si la edición génica se regula o no. Entonces es importante, bueno, que se mantenga esa amplitud del término genéticamente modificado frente al transgénico, que es solo una forma de modificación. Y bueno, respecto al etiquetado de animales que consumen vegetales transgénicos, es muy difícil, sobre todo por la detección, porque nosotros podemos detectar un transgén directamente en un vegetal, pero no en un animal que se alimentó de un vegetal transgénico. Entonces, eso es importante, sería bueno que se pueda etiquetar. Allí es necesaria una trazabilidad, ya no una detección directa, sino una trazabilidad de qué comió ese animal y si eso que comió era transgénico o no. En Uruguay el decreto habla de organismos vegetales solamente, pero prevé una ley nacional de bioseguridad que tendría que haberse aprobado hace años y nunca se aprobó. Allí debería haber inclusión de animales transgénicos directamente, como existe el salmón, de microorganismos, de animales que se alimentan de vegetales transgénicos, de semillas. Sería interesante que en esas legislaciones estuviera todo incluido. Pero por el momento, incluso en Europa, no se etiquetan animales que se alimentan de transgénicos porque es muy difícil detectar cuán verídico es esa etiqueta. Pero bueno, sí, sería interesante que se pudiera etiquetar. Ok, muchas gracias, Natalia. Una pregunta para Gonzalo, de Bolivia.
Dice, es bueno estar en la reunión, saber de la agricultura en la Amazonía, queremos tener el apoyo para el mejoramiento de cultivos agroecológicos. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo migrar a un sistema libre en términos de la competencia y acorralamiento por parte de las empresas que hacen la competencia? Gonzalo, no se escucha. Sí, me escucho, ahora sí. Bueno, sí, la migración, la transición es definitivamente el reto grande que debemos tomar. Yo creo que se necesitan dos grandes etapas en que creo que estamos trabajando todos. Una de resistencia, de frenar lo que se viene con fuerza desde hace muchos años, y después plantear alternativas y el avance. Y para no extenderme, me voy a cosas concretas que podrían ser útiles para nuestro país. Por ejemplo, creo que es importante para todos nosotros apoyar, respaldar el movimiento agroecológico peruano para que la moratoria se extienda. Si a Perú se extienden los transgénicos, significa que ganan territorio, ganan países, ganan más actores, y es mayor presión. Yo creo que es una cosa concreta que todos podemos hacer, desde Perú y de los países vecinos donde estamos nosotros. Una segunda cosa que se puede hacer, y esta es una experiencia boliviana creo importante, es el hecho de que debemos tener mayor control social sobre los cultivos transgénicos ilegales. Bolivia tiene autorización para soya, pero no tiene para maíz transgénico, no tiene para algodón transgénico, no tiene para caña de azúcar, pero se cultivan. Ahora en Bolivia se maneja una cifra de que desde hace unos 7 años se estaría cultivando alrededor de 50.000 hectáreas de maíz transgénico de manera ilegal. ¿Qué pasa con lo ilegal? Que a medida que crece, se expande, se convierte en una justificación para decir que metámosle nomás más transgénicos. Eso pasó con la soya hace 15 años en el país. Entonces es importante tener control social colectivo de que los cultivos no autorizados no crezcan en nuestros países. Denunciar, hacer estudios de caso, juntarnos con las universidades, en fin. Un último punto que planteo para avanzar en esto, y creo que es una tarea también para todos, me parece, es el hecho de que se habla, ya lo han mencionado, de la idea de producir comercialmente trigo transgénico. En el mundo no hay ni un país produciendo trigo transgénico de manera comercial en este momento. Monsanto tiene una variedad, Bioceres tiene en Argentina una, está resistente a la sequía que mencionaba Marcos, pero Bolivia intenta hacer, o intentan los agronegocios, convertir a Bolivia en un país experimental para la producción comercial de trigo. Yo creo que ahí hay que hacer una fuerza común para que, por ejemplo, en trigo no exista ningún tipo de avance en ninguno de nuestros países, y ahí creo que es fundamental hacer fuerza colectiva. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta ahora para Gabriel de Chile. Dice, en el sur del país los agricultores sintonizan TV Bayer, etcétera, de los países vecinos. A pesar de la moratoria, se está importando, sembrando y vendiendo semillas y alimentos con organismos genéticos modificados. ¿Qué hacer con respecto al uso de agroquímicos en la producción local campesina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sintonizan que Bayer es veneno. Y efectivamente el uso de agrotóxicos en el mundo campesino es re complejo, porque desde los organismos estatales hay subsidio para que eso suceda. Desde los organismos estatales hay una fuerte presión para que se utilice el agrotóxico, pero a través de experiencias personales también, uno como agricultor ha visto las posibilidades de la no utilización del agrotóxico. El agrotóxico no es una herramienta de producción, el agrotóxico no es necesario para la producción campesina. Entonces, cuando pregunta qué hacer con el uso del agrotóxico, uno podría decir, ¿por qué utilizar el agrotóxico?
si el agrotóxico no es necesario en la producción de alimentos. El agrotóxico no debe estar en la producción de alimentos. Nosotros hemos pensado, dialogado y resuelto que la producción de alimentos basado en un modelo agroecológico no tiene ninguna posibilidad de la utilización del agrotóxico. Y entonces tal vez no entendí bien yo la pregunta, si, ¿cómo lo ven? ¿Por qué el uso del agrotóxico en el campo? ¿A través de algún programa? O no entendí bien eso. Tal vez la persona ahí lo podría después escribir, pero la verdad es que no son herramientas que no van en un modelo al cual nosotros estamos defendiendo, promoviendo, y entonces no hay ninguna necesidad de aquello, ¿no? Muchas gracias. Rita, ¿estás con el volumen? Sí, no se escucha nada. Con el micrófono. Ahora sí, disculpe. Perfecto. Bien, vamos a la última pregunta, que es para Perú, pero lamentablemente Jaime Delgado tuvo que salir a otro compromiso. No pudo quedarse hasta el final, pero sí respondió la pregunta. La pregunta es: el próximo año vence la moratoria en el Perú. ¿Hay algún plan para evitar que esto suceda o para extender su vigencia? La va a contestar Esteban. Sí, voy a leer. Muchas gracias a Orián por pasarnos la respuesta. Habla de la ley de moratoria al ingreso y la producción en Perú. Fue aprobada en el 2011 y vencerá en el 2021. Por lo tanto, las organizaciones agrarias, indígenas y la sociedad civil como Slow Food van a proponer una nueva propuesta de ley para la ampliación de la moratoria. También se están organizando una campaña de sensibilización y de incidencia política y se va a articular con las comisiones del Congreso. Nuestra prioridad es brindar información clara sobre los daños que han generado los organismos genéticamente modificados en Latinoamérica y demostrar que la conservación de la biodiversidad y de los conocimientos tradicionales contribuirán al verdadero desarrollo y la soberanía alimentaria en el Perú. Bueno, estamos ya casi cerrando este conversatorio. Quiero agradecer, hemos contado de 18 países que se ha conectado gente, sobre todo de Latinoamérica, pero también hay personas que se conectaron desde otros continentes. Sobre todo quiero mencionar el gran trabajo que hicieron ayudándonos a recoger las preguntas Néstor y Verónica. Y también el trabajo de Valentina, muchísimas gracias, es experta ya en el manejo de estas tecnologías. Solo desde mi parte mando un abrazo a todos y quiero solo con una última pregunta que ojalá Marcos nos quieras ayudar a responder. Nos dicen, ¿de qué manera se puede plantear a los productores de soya transgénica para transitar hacia un modelo de producción más sostenible, agroecológica y soberana? De mi parte, mil gracias. Muchas gracias, Esteban. Bueno, efectivamente, la apuesta por el cambio de modelo productivo también se da en el ámbito extensivo, en la agricultura extensiva, y ahí traer a colación y compartir con ustedes la experiencia de la RENAMA, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, que justamente ya tiene nucleados 18 municipios de todo el país, más de 150.000 hectáreas de manejo agroecológico extensivo. Y con esto, ¿qué queremos señalar? Que la agroecología no está condenada a hacer la huerta en el patio trasero de casa, sino que es posible hacerla a gran escala también. Y una experiencia muy significativa en ese sentido, que es como la experiencia bandera de la RENAMA, es la experiencia del campo La Aurora, un campo que tiene 670 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y que hace 27 años tiene un manejo enteramente agroecológico. Ahora, también la experiencia de La Aurora nos permite reflexionar la imposibilidad de la coexistencia de un modelo transgénico químico con un modelo agroecológico. Porque resulta que esa experiencia que está rodeada por campos de soja termina siendo impactada con agrotóxicos a través de la escorrentía, a través del agua de lluvia, en su propio campo, en su propia explotación, por la decisión de los campos vecinos que abrazaron el modelo transgénico químico. Entonces, hoy más que nunca, tremenda decisión que como sociedades tenemos que dar de
que la coexistencia de estos modelos no es posible, que hablamos de modelo en pugna y que decididamente tenemos que movilizarnos y organizarnos colectivamente para que el camino sea justamente hacia la agroecología en todas las escalas. Bien, ya llegamos al final. Muchas gracias a los expositores, muchas gracias a los compañeros y compañeras que participaron a través de Facebook. Queremos contarles que como Red Slow Food Sudamérica queremos seguir desarrollando estos conversatorios. Queremos además promover articulación entre los países justamente para, como decía Gonzalo, tratar de ver procesos comunes para enfrentar este tema de la transgenia y de los organismos genéticos modificados. Slow Food Sudamérica está comprometido con defender y luchar porque la tierra, el agua, las semillas y nuestras culturas sigan siendo libres y vivas. Los invitamos a participar de las redes sociales de Slow Food y por supuesto a involucrarse en nuestro movimiento latinoamericano internacional. Un abrazo para todas y para todas.